Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, Prevención TV, 11ª temporada en el aire, y hoy vamos a retomar aquel tema que habíamos dejado con Javier a principios de año, que es los factores de riesgo. Factores de riesgo hablando de enfermedad cardiovascular. Así que luego de un breve corte nos centramos en el tema. Bueno, luego del corte, entonces retomamos el tema de los factores de riesgo. Antes de dedicarnos al tema en sí, hubo alguien en esta semana en consultorio que me preguntó si las vacunas, entiendo que me quería hablar de las vacunas para el COVID, significaban algún tipo de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Las vacunas, como el COVID en sí, no son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. El virus puede inflamar el músculo cardíaco, puede producir arritmias, que tendrán su tratamiento y su estudio oportunamente, y además no cualquier COVID lo hace. Las vacunas pueden, solo una en realidad, y en una proporción realmente despreciable, inducir en el paciente joven algún tipo de inflamación también, que por supuesto es tratable. Pero lo notable en realidad pasa con la vacuna antigripal. La vacuna antigripal dentro del mes puede, en todo ese contexto inflamatorio que significa la respuesta de la vacuna, puede en un paciente predispuesto inducir algún tipo de complicación. Nosotros, los cardiólogos, unos años atrás nos hablaban de que tuviéramos cuidado con las enfermedades de la boca. Incluso se llegaban a dar antibióticos como profilácticos para evitar que una infección dental pudiera traducirse en una enfermedad cardiovascular. ¿Pero por qué hablaba del antigripal y todo esto? Porque pasados los 3 meses, aparentemente la vacuna antigripal, la única que se ha planteado hasta hoy, podría tener efecto protector. Efecto protector en cuanto a los eventos cardiovasculares, de origen bien dicho, vascular. Bueno, vamos a seguir con el tema. Correcto, alguna digresión, pero algo que uno dice... Ya que lo sacaste, vamos a hablar del tema, porque es importante que la gente sepa, está entrando la bivalente. La bivalente, ¿qué quiere decir? Que tiene 2 tipos de cepa. La original Wuhan de China, donde surgió el problema del COVID, y tiene una cepa de la Omicron. Pero no tiene la cepa que está circulando ahora. Es una cepa, la 4 y la 5, y ahora está circulando la 5 y la 6. Así que si usted tiene el esquema, digamos, de 4 vacunas, se tendría que dar una quinta, si pasaron más de 4 meses de la última aplicación. Y en ese caso no se tendría que dar la tradicional que nosotros tenemos, sino que se tendría que dar la bivalente. O sea, con las 2 cepas, de la Wuhan y de Omicron. Eso sería el refuerzo para ustedes. Los que ya se dieron la quinta vacuna están protegidos y no tienen que darse la bivalente. Eso está claro, porque la protección sigue. Y calculo, como dijo Fernando, que muy probablemente, como para facilitar la cosa en el futuro, calculo que con la antigripal nos van a dar una cepa o una vacuna homologada, seria, que en este momento las 2 únicas serias que existen son Pfizer y Moderna. Nosotros estamos recibiendo esas bivalentes de Pfizer y Moderna, haciendo una salvedad. La Pfizer tuvo algún problema en Estados Unidos en los mayores de 60 años, que es justamente la población a cubrir. Correcto. Así que se iba a expedir la FDA, que es el ADMAT nuestro, digamos, que controla la administración de medicamentos en los Estados Unidos. Así que hay un comité de expertos que está analizando si esos efectos adversos son realmente importantes como para retirar o no la Pfizer. La que no hay ningún inconveniente es la Moderna, así que no hay problema respecto a eso. El evento adverso del que habla Javier es justamente un evento vascular, entonces no es un tema menor, ¿no? Con lo cual, estas complicaciones que podemos llegar a tener, complicaciones locales acá, en el lugar de inyección, que puede haber una aureola roja, que es una placa de erisipela por la agresión de la aguja y el producto de la vacuna, eso se cura con hielo local.
y eventualmente si levantan algunas líneas de temperatura, que eso puede ocurrir con Moderna, paracetamol, lo clásico, 1 o 2 comprimidos de ataque, y a las 48 horas prácticamente la sintomatología desaparece. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID es una cosa muy rara que nos toca vivir como médicos, porque es un bicho muy especial. ¿Por qué es un bicho muy especial? Porque nosotros tenemos COVID y cualquier enfermedad que nosotros adquirimos nos deja una inmunidad. En el caso del COVID no nos deja inmunidad. Y hay pacientes que han tenido 2, 3 y hasta 4 veces COVID. Y las vacunas tampoco nos previenen de que nosotros tengamos COVID. Lo que nos previene sí es de tener formas graves, o sea, nos protege, nos mejora la calidad de nuestros anticuerpos, por eso hay que darse los refuerzos para tener los anticuerpos bien atentos, para tener formas leves. Es decir, si tengo una forma respiratoria, que sea algo leve, que pase como un resfrío fuerte y nada más. Así que con esto lo que le quiero decir, que el comportamiento de esto va a estar de por vida y va a ser endémico y quedará en la historia, pero realmente se conoce bastante poco, se sigue conociendo bastante poco, siguen porque apareciendo novedades. no aparece inmunidad cuando los pacientes lo tienen. A los 2 meses o al mes, que supuestamente algo tendría que haber generado en el organismo para protegerle, vuelve a tener COVID. Y de respecto a las complicaciones cardiovasculares, desde el punto de vista ecocardiográfico, que es mi especialidad que yo hago, aparte hago cardiología, pero hago ecocardiograma, lo más frecuente que nosotros hemos visto es el derrame pericárdico, alguna carditis, eso es más excepcional, y lo otro que nosotros vemos es la cantidad de arritmias. Muchas arritmias, sí. Y coincidentemente con la etapa en la cual el COVID está más pleno. ¿Qué quiere decir? Hay una etapa que se llama astenia post-COVID, que eso es individual en cada paciente, ¿no? ¿Qué es la astenia? Astenia es desgano, cansancio extremo, eso es astenia. Entonces, eso es un periodo de tiempo, pero no es para todos los pacientes iguales. Algunos en un mes están bien, otros tardan 2 meses, otros tardan 3 meses y otros tardan hasta 6 meses en recuperarse. No solo se pierde el olfato, sino que se pierde las ganas de hacer las cosas. Otra de las complicaciones que no dijimos del tema de la vacunación puede ser tener algún tema que ver, y esto es más propio del COVID que de la vacuna, trastornos, alteraciones en el sueño. Muchos pacientes se quejan de que a partir de haber tenido COVID o de la vacuna ya no duermen de la misma forma, o sea, se alteró el sueño. Pero bueno, esas son las complicaciones cardiovasculares que, bueno, nosotros las vemos en el consultorio de cardiología. No se olviden que hay alguna más, que uno que escucha con bastante frecuencia. El COVID suele dejar el pulso un tanto más acelerado que el previo y los valores de presión también por encima. Estos son estudios hechos con relojes inteligentes. Ustedes de la nada pueden tener una taquicardia, sentir una taquicardia rara, que cuando miran, estoy a 110 por minuto, ¿es arritmia? No, no es arritmia. Simplemente acelera como si el cuerpo tuviera alguna necesidad, como si tuviera fiebre, como si estuviera ejercitando, y así como acelera, desacelera y se va. Como dice Javier, es un periodo de meses en el cual esto en definitiva se resuelve. Sí, del COVID en realidad seguimos... obviamente que se da medicación para esas arritmias, cuesta controlarlas, pero paradójicamente lo que yo he visto en la práctica diaria, en mi experiencia, es que cuando al paciente se le va esa astenia, ese cansancio del COVID, es como que desapareció la enfermedad y me desaparece la arritmia. Una arritmia que me costaba controlarla farmacológicamente, y después, mágicamente, cuando el paciente empieza a tener más capacidad para hacer las cosas, está mejor, está más conectado, y que empieza también, desaparece la arritmia. Así que bueno, todo medio raro con esto, pero bueno, teníamos que comentarlo, y nos llevó un bloque ya, así que... Explicarles que en realidad no es factor de riesgo y que la antigripal puede llegar a tener algún efecto protector. Pero hay que dársela siempre, la antigripal. Bueno, breve corte y empezamos con factores de riesgo.
Bueno, volvemos entonces del corte y tal como estaba pautado, retomamos ahora sí el tema de los factores de riesgo. Habíamos tenido algún primer contacto hablando de qué factores de riesgo eran modificables y cuáles no. Habíamos hablado en aquel entonces, el que todos ustedes conocen, tabaquismo, y también algo de lo que se da menos bolilla, pero que es muy concreto, que es el sedentarismo, ¿no? Sí, el sedentarismo. Habíamos empezado a hablar de lo importante que es la actividad física en esto. Habíamos esbozado en realidad por qué un paciente o por qué consideramos la hipertensión arterial un factor de riesgo, para qué órganos en particular y de qué forma los afecta. Habíamos dado pautas de lo que son las dislipemias, es decir, en definitiva todo lo que es lípidos o grasas dentro del cuerpo humano y qué efecto tienen, sea colesterol bueno, colesterol malo o triglicéridos, y estábamos empezando a esbozar diabetes. Sí. ¿No? Que el tema de diabetes lo podemos abordar desde dos cosas que modificamos, no solo el mejoramiento de los valores de glucemia del paciente, sino también el tema del sedentarismo y de la obesidad. Van de la mano de que el paciente entienda que es muy importante, al margen de toda la medicación que puede llegar a tomar para la diabetes, y que hoy día, por suerte, tenemos unas herramientas fantásticas para el buen control de la diabetes. Lamentablemente que esas herramientas fantásticas tienen un valor prohibitivo para la Argentina, pero bueno, varias coberturas médicas las están cubriendo y nosotros podemos aplicarla. Pero vamos a hablar de algo muy sencillo, que es tener un par de zapatillas, una ropa cómoda, como para salir a caminar. ¿Cuál es el beneficio de esa caminata referente a la obesidad y referente a lo que puede ser la diabetes y referente a lo que es la hipertensión arterial, que fueron los factores de riesgo que tocamos en nuestra primera intervención hace ya algunas semanitas atrás? Bueno, cuando nosotros caminamos, al caminar media hora de caminata, al ritmo que sea, en general nosotros preferimos que sea un ritmo rápido, más activo, pero bueno, suponiendo que usted se está haciendo un condicionamiento cardiovascular, de entrada no va a poder hacer una caminata a un paso vivo o sostenida esa media hora. Esa primera media hora, nosotros a los 5 minutos de iniciar la caminata ya consumimos toda la glucosa que está en la sangre. A partir de ese minuto, el organismo se encarga de ir a buscar glucosa a otro órgano. En este caso, hay un gran depósito que es en el hígado, que nos va a cubrir por 25 minutos la provisión de glucosa para que nosotros tengamos ese sustrato que es importante para que nosotros podamos caminar y no tengamos ninguna dificultad. En esos 25 minutos se consumen ya, con esos 5 primeros y esos 25 minutos, a partir del minuto 30, digamos, ya el organismo empieza a quemar grasas. ¿Por qué? Porque la contribución de las grasas es el alimento que necesita el organismo para generar la capacidad, o sea, para poder caminar y no tener dificultades. Es como si el organismo quemara la grasa para transformarla en azúcar, y en combustible. Ese es el combustible que nosotros necesitamos. Quiere decir que si nosotros caminamos una hora, que muchas veces es lo que nosotros solemos recomendar, hay media hora de esa hora que ustedes están haciendo, que están quemando grasa, y facilitando también el descenso de peso, obviamente. Con la actividad física, una hora de caminata, dependiendo del peso que tenga el individuo, varía la cantidad de calorías que se van a consumir en esa hora, pero es interesante porque si nosotros hacemos una caminata diaria o día por medio, la sumatoria de todos esos días de caminata, al final del mes, nos va a dar un consumo calórico muy interesante y que se va a ver reflejado en un descenso del peso y un mejor control de la glucemia en el paciente diabético puntualmente, y en el no diabético también, obviamente, porque se optimiza, digamos, el valor de la glucemia. Si tenía una glucemia borderline, no estaba por definirse si estaba
ir más para una diabetes, el hecho de comenzar con una actividad física nos lleva a la balanza, nos inclina a la balanza para que ese paciente no la tenga. Piensan que ese azúcar que hay de más, cuando ustedes hacen gimnasia, se va a introducir dentro de ese músculo, es el combustible para ese músculo que va de esa manera a consumirla. Por eso también es importante, sobre todo con el correr de los años, ya a determinadas edades, es como que el paciente empieza a quedarse sin músculo, lo que nosotros llamamos sarcopenia. Ustedes van a ver propagandas por televisión, consuma tal cosa, consuma tal otra. En realidad, si necesito desarrollar músculo, lo indicado es el ejercicio otra vez, y eso me va a ayudar justamente a consumir esa insulina, ese azúcar que hay de más, mejor dicho, ese estímulo insulínico que genera más azúcar. Esa musculatura que voy a mantener me va a ayudar a mantener justamente en sus niveles adecuados los valores de azúcar. Piensen que decimos algo siempre, ¿no? El valor de azúcar elevado no es un número que da mal, es un tóxico. Son dos cosas muy distintas. Uno no toma el azúcar como un tóxico realmente cuando hace los análisis, pero ese es el concepto que uno debiera tener, ¿no? Y respecto a la fuerza muscular, yo le digo siempre a mis pacientes, así usted tenga 100 años puede recuperar la fuerza muscular. Simplemente hay que trabajarlo, trabajar la musculatura para poder tener una masa muscular adecuada. Sobre todo yo le hago mucho hincapié en la gente mayor, en este músculo que es el cuádriceps, que es el músculo que va de la cadera hacia la rodilla. Es el músculo más importante para que el paciente mantenga estabilidad y no tenga accidentes. Ni accidentes domésticos ni accidentes en la calle. El accidente doméstico más común que nosotros vemos es cuando el paciente va al baño a la noche. Sí. Entonces, recomendación para la gente que se levanta a la noche para ir al baño, indefectiblemente. Primero, el lugar tiene que estar iluminado. En segundo lugar, no debe haber ningún obstáculo en el trayecto que va desde la cama del paciente hacia el baño. Y siempre bien iluminada la cosa, el lugar por donde va el paciente va a ir a caminar. Después, ¿cómo me levanto? Tampoco hay que esperar tener la vejiga al borde del abismo, que yo tengo que salir casi corriendo al baño porque si no me orino encima. Entonces cuando ya empiezo a tener ciertas ganas de ir al baño, ahí hago una maniobra. Primero me siento en la cama. Segundo, bajo 30 segundos. A los 30 segundos bajo las piernas, otros 30 segundos, y después me levanto muy lentamente, agarrándome de la cama, porque cuando uno se levanta bruscamente, puede ser que no llegue agua hacia la cabeza y el paciente puede tener un mareo y ahí provocar una caída. Si tenemos esas recomendaciones en cuenta, es difícil que ustedes tengan el accidente doméstico más común, que es ese, el de ir al baño por llegar apurado. Y en el baño, en general, cuando se caen, se golpean mal porque hay infinidad de cosas, bidet, pileta, la bañadera, etcétera, y ahí pueden tener un traumatismo grave. Sí, después está el otro punto, porque uno ve mucha gente con bastón o incluso con andadores, y no hay a veces un problema mecánico de fondo. Lo que hay es inseguridad, tengo miedo, me siento más seguro, me voy a caer, siento inestabilidad. Y en realidad cuando uno empieza a ver, sí, pero es gente en general desnutrida, emaciada, mal alimentada, y lo que decís es importante, seguramente no hay un cuádriceps que pueda sostenerlo. Les voy a mostrar prácticamente cuál es el ejercicio que yo les hago hacer a los pacientes para modificar su cuádriceps, para mejorarlo. Estoy sentado en una mesa, me tomo de la mesa y me levanto y me siento. Nuevamente me levanto y me siento. Cuando yo me levanto, el músculo que está haciendo ese trabajo es el cuádriceps. Entonces, si yo estoy todo el día porque soy jubilado, porque por ahí no tengo una actividad, no estoy laboralmente activo, lo puedo hacer varias veces a lo largo del día, 3, 4, 5 repeticiones, la que pueda, y ustedes van viendo de que ese cuádriceps va tomando otra forma, otro formato, y ese cuádriceps les va a permitir tener la estabilidad necesaria para que usted, si sale a caminar, no se caiga en la calle y mucho menos evitar el accidente doméstico. ¿Por qué? Porque es muy frustrante que a partir de un accidente, tanto en el domicilio como en la calle, el paciente se fracture una cadera y tenga que ir a un reemplazo de cadera, con lo cual ya la cosa se complica.
ya nos están haciendo señales de que se nos fue el programa y no hablamos casi nada. Bien. Así que bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa, y después el próximo programa vamos a hablar claramente de los factores de riesgo y no disgregarnos. Llegamos así al final de la emisión de hoy. No tuvo mucho que ver en realidad con los factores de riesgo tradicionales. De cualquier manera entiendo que hay mucho para aprovechar en el programa, muchas cosas básicas y prácticas. De todos los días. De todos los días. De todos los Entonces, vamos a dejar lo que son los factores de riesgo clásicos para la próxima emisión. Esperamos que esto les haya sido de utilidad y, como siempre, las redes a disposición para evacuar eventuales consultas. Bueno, que tengan ustedes muy buena semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.